Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Mi nombre es Damián Simón y en el día de hoy vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Vamos a ver diferentes puntos que tienen que ver con esta enfermedad, como te voy mostrando a continuación, y vamos a interiorizarnos en el tema para poder realizar un acompañamiento terapéutico efectivo, objetivo y logrando los mejores resultados posibles. Vamos a ver de qué se trata entonces la enfermedad de Parkinson. Cuando hablamos de enfermedad de Parkinson, estamos hablando obviamente de una enfermedad neurodegenerativa, estamos hablando de un trastorno en el sistema nervioso central. Esto ocurre cuando las células nerviosas, las neuronas, no producen suficiente cantidad de la sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina, este neurotransmisor tan importante que algunos le llaman la hormona de la felicidad, que tiene que ver con el placer, con la motivación, con la recompensa, pero en lo que respecta a esta enfermedad, tiene que ver con el sistema motor, con los movimientos, con la orden que emite el sistema nervioso central y que el cerebro no puede efectuar objetivamente movimientos debido a un déficit y a una necesidad de este neurotransmisor precisamente llamado dopamina. Para poder hablarlo con palabras sencillas y que se pueda comprender bien, la dopamina es, si se quiere, el combustible que necesita nuestro cerebro para poder ejercer los movimientos. Entendemos por esto en el mesencéfalo, donde está la sustancia negra, hay unas neuronas particulares con un nombre particular, como lo pongo aquí arriba, que tienen que ver con este neurotransmisor. Y dentro de su cuerpo, en su soma, existen unas enzimas que son, las enzimas son, si se quiere, podemos decir que son unos operarios especializados o calificados para realizar una tarea específica. Si el cerebro fuera una mueblería, por ejemplo, habría un operario especializado en realizar roperos con 2 metros de altura. Habría otro operario especializado en realizar estanterías de 1,80 m de altura, 50 centímetros de ancho, y otro en realizar cajoneros. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, las medidas que utiliza, las herramientas, si usa tornillos o clavos o pegamento, y lo que tiene que entregar a la mueblería es de tal medida. El del ropero sabe que tiene que hacer 2 puertas, que tiene que tener 2 tablas de 2 metros de alto, luego algunas horizontales y un par de cajones. El de la estantería sabe que necesita 2 tablas de 1,80 m y 6 u 8 horizontales de 50 centímetros, y así cada uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando ingresa la materia prima en bruto al depósito, cada uno toma y elabora lo que necesita y lo que sabe hacer. De la misma manera trabaja el cerebro y estas neuronas con las enzimas. A través de nuestra dieta, nuestra alimentación, cuando nosotros consumimos proteínas, carnes, lácteos, huevo, en fin, alimentos proteicos, hay un segmento de la proteína. Si la proteína fuera una pared, hay un ladrillo de esa pared llamado aminoácido, que es la tirosina. Yo acá lo voy a ir anotando para que puedan tomar nota, para que no se pierdan todos estos nombres que son muy, muy oportunos y recurrentes. Y existe en el cuerpo de la neurona, como les dije, para el proceso de síntesis de la dopamina hay un doble trabajo. Son 2 enzimas las que trabajan. Esta es la primera enzima, que toma la tirosina, este aminoácido que viene de la proteína y que si no consumimos, nos viene de la dieta, lo produce el metabolismo y lo convierte en esto. Ese es el primer resultado. Luego viene el trabajo de otro operario especializado, ¿sí? Otra enzima, que toma lo que dejó la enzima número 1 y lo convierte finalmente en dopamina. Y bueno, este neurotransmisor obviamente se almacena en la neurona, en el axón, para luego en la sinapsis poder pasar en la comunicación con neuronas y según lo que emita o demande el sistema nervioso central, responde la sinapsis. Todo esto que yo les acabo de comentar es lo que funciona mal
lo que se convierte en una síntesis errónea o que no ocurre en la enfermedad de Parkinson, porque estas neuronas que les acabo de mencionar, que tienen que ver con la síntesis de la dopamina, o mueren o se degeneran. Entonces todo este proceso que acabamos de observar no ocurre. Esto es precisamente lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson. Cuando ocurre la sinapsis, porque el sistema nervioso central emite una orden de movimiento, el cerebro no tiene el combustible necesario, que son estos neurotransmisores, para ejercer el movimiento. Y esto obviamente se traduce en problemas de rigidez, problemas de temblores involuntarios y la falta de movimiento. Todo lo que son los síntomas los vamos a ver luego un poquito más adelante. También tener en cuenta que estudios e investigaciones recientes denotan que hay una cierta connotación de la enfermedad de Parkinson con el sistema digestivo. Sabemos que en lo que es el sistema digestivo, que también hay neuronas en el intestino, hay una proteína, aquí se las dejo, alfa-sinucleína, que también se pliega de manera anormal y genera los cuerpos de Lewy, que son tóxicos para las neuronas. Y cuando ocurre la sinapsis entre las neuronas, estas también se degeneran o mueren. Lo que ocurre es que hay una comunicación directa entre el intestino y el cerebro, que es el nervio vago, al tronco encefálico, en donde pasan en la sinapsis estas neuronas con una dopamina mal sintetizada. Hay una degeneración en estas neuronas por los cuerpos de Lewy, por esta proteína mal plegada, y esto en el cerebro genera todo lo que mencionamos anteriormente. Entonces, existe una cierta connotación, una cierta referencia al sistema digestivo en la enfermedad de Parkinson. De hecho, hay especialistas que sostienen que a través de la parte digestiva se puede tener rastros, indicios de la enfermedad de Parkinson muchos años antes. Volviendo precisamente a la enfermedad y situándonos nuevamente en la página número 1 del material, se desconoce la causa exacta de la enfermedad de Parkinson, aunque algunos casos son hereditarios y se pueden deber a mutaciones genéticas específicas. Sin embargo, la mayoría de los casos son esporádicos. Generalmente no es hereditaria. Entendemos que es una enfermedad invalidante. Hablábamos al inicio de que es una enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad crónica, persiste durante un extenso periodo de tiempo, es progresiva, lo que significa que sus síntomas empeoran con el tiempo. De esto se trata básicamente la enfermedad de Parkinson. Esto es lo que sucede en el cerebro, en el interior de una persona que padece la enfermedad de Parkinson. Vamos a ir viendo diferentes puntos, vamos a ir abordando diferentes temas para poder comprender el todo de esta enfermedad y poder tener un abordaje en nuestra función como acompañantes terapéuticos lo más objetivo posible. Vamos a ver entonces los síntomas de esta enfermedad. En cuanto a los síntomas principales de la enfermedad de Parkinson, tenemos que entender que los síntomas comienzan lentamente afectando un lado del cuerpo. Con el paso del tiempo va afectando ambos lados del cuerpo y luego termina acentuándose en un solo lado. Así trabaja esta enfermedad. Algunos de estos síntomas que podemos verificar en el material de estudio en la página 2, donde estamos, en los síntomas principales, pueden ser el temblor en las manos, en los brazos, en las piernas, en la mandíbula y en la cara, todo lo que tiene que ver con la expresión facial. Se va tornando un tanto más rígida la expresión facial y los movimientos. Rigidez en los brazos, en las piernas y en el tronco también. Lentitud en los movimientos y problemas de equilibrio y de coordinación. Esto desemboca en lo que conocemos a raíz de esta enfermedad en la marcha parkinsoniana. En cuanto a los primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson, tenemos que entender que esta enfermedad
se manifiesta de manera sutil, de manera gradual, no tan invasiva como suele verse en procesos ya un poco más avanzados, sino que es bastante sutil. Podemos empezar a ver este proceso de la enfermedad en estadios tempranos, comienza a interferir con las actividades de la vida diaria, es una clara evidencia de que la enfermedad o el proceso de la enfermedad va avanzando gradualmente. Cuando se pierde la autonomía, la independencia en las actividades de la vida diaria, como sostener una llave, ponerla en la cerradura y abrir la puerta, sostener los cubiertos para comer, poder contar dinero, lo que tiene que ver con la motricidad fina, con el uso de las manos. Cuando uno puede observar que eso ya comienza a interferir la enfermedad con las actividades de la vida diaria y la motricidad fina, ya se puede notar cómo va avanzando la enfermedad. Algo muy particular que lo acabamos de mencionar es la marcha parkinsoniana en las personas que atraviesan esta enfermedad, que incluye una tendencia a inclinarse hacia adelante, dar pequeños pasos rápidos, apurados, reducir los movimientos, reducir la distancia de paso a paso, que sean cortos y hasta incluso a veces quedarse congelados y detenerse. Lo que ocurre con la marcha parkinsoniana es que las personas necesitan ganar confianza antes de levantarse de una silla y pararse, antes de comenzar a dar unos pasos, antes de girar y comenzar a caminar. Ellos perciben cierta desorientación, una falta de coordinación y necesitan ganar confianza en ellos mismos. Y lo que sucede es, como les voy a mostrar en un video que sigue, ellos necesitan bajar el centro de gravedad, por lo cual flexionan las rodillas, bajan su centro de gravedad para sentirse más confiados y empiezan a dar los primeros pasitos cortos y rápidos hasta que toman confianza y empiezan a caminar hacia adelante con pasos cortos y repetitivos. Cuando pierden esta confianza o se desorientan o ven que pierden el sentido de coordinación, aunque sea de manera leve, se congelan, se detienen hasta que vuelven a comenzar y vuelven a arrancar. De manera simultánea sus manos también se mueven con lo que se llama en esta enfermedad el famoso cuentamonedas, cuando mueven los pulgares como si fuera que están contando monedas, obviamente. En el video a continuación se pueden observar todas estas características de la marcha parkinsoniana que les estoy comentando. Ahora vamos a ver algunos síntomas que son frecuentes, que son comunes y variados precisamente en la enfermedad de Parkinson. Como tienen en su material de estudio en la página 4, lo principal son síntomas y problemas que tienen que ver con la parte muscular, donde hay rigidez en los músculos, dificultad para caminar, para pararse, contracciones musculares rítmicas, dificultad para mover el cuerpo, marcha con arrastre lento en los pies, movimiento corporal lento, movimientos involuntarios, problemas de coordinación. Esto que estábamos hablando anteriormente y el video que nos muestra precisamente lo que es la marcha parkinsoniana. Pero también encontramos que hay síntomas que tienen que ver con el sueño, precisamente con la somnolencia diurna, despertar temprano, pesadillas, sueño intranquilo, trastornos del sueño. Síntomas en todo el cuerpo, tienen que ver con la fatiga, la agitación, los mareos o la falta de equilibrio. Con la parte cognitiva, algo muy notable en esta enfermedad, como amnesia,
confusión en las horas de la tarde, demencia o dificultad para pensar, para comprender. En el habla, la dificultad para poder hablar, donde se baja la velocidad, el tono de voz, se pierde la confianza, espasmos de la laringe o habla suave, síntomas que tienen que ver con la parte deglutoria, la garganta, la laringe con dificultad de movimiento, reducir la capacidad para poder tragar, síntomas que tienen que ver con lo nasal, la pérdida del olfato, el sentido distorsionado del olfato, como también problemas, síntomas en la parte urinaria, en el estado de ánimo, con apatía, con ansiedad, incluso a veces con depresión también. Y con lo facial, como decíamos anteriormente, con rigidez en la mandíbula o en las expresiones faciales. En estadios tempranos se puede observar en la expresión facial cómo va tomando rigidez y falta de flexibilidad de movimiento en las expresiones faciales, cómo va avanzando la enfermedad. Una buena pregunta es, ¿cuántos años puede vivir una persona con mal de Parkinson? Y tenemos varios puntos que comprender para poder responder esto. Primeramente, que nadie muere por la enfermedad de Parkinson, sino con cuestiones asociadas al Parkinson, pero no precisamente por Parkinson. O por enfermedades concomitantes que tienen que ver con una combinación de patologías, de enfermedades, pero no precisamente por la enfermedad de Parkinson. Es muy variable, pero podría considerarse que durante los primeros 5 u 8 años desde el diagnóstico, el afectado seguirá con una calidad de vida dentro de todo aceptable, y que incluso, si vamos a la página 5, podemos comprender también que incluso puede vivir de manera independiente, con autonomía notable, incluso 20 años después de recibir su diagnóstico. Esto va a depender de muchísimos factores, como siempre hablamos en las clases, que no es una enfermedad como el cáncer en la que pueden hacerse tablas de supervivencias, no es una enfermedad fatal, lo que significa que el afectado no va a fallecer por causa de Parkinson, sino que tiene que ver con un montón de factores que tienen que ver con lo genético, con el estilo de vida, con la calidad de vida, con lo ambiental, con lo social, con un montón de factores que se combinan para poder responder esta pregunta. Las causas de muerte en los enfermos de Parkinson tienen que ver, como decíamos, con enfermedades o cuestiones asociadas al Parkinson, como pueden ser una neumonía, infecciones urinarias, úlceras de decúbito, traumatismos pulmonares, trastornos deglutorios y, en fin, entre otros. Bien, situándonos en la página 6 del material de estudio, podemos encontrar algunos síntomas agudos en la enfermedad de Parkinson. Cambios emocionales, con depresión, y estos síntomas que son agudos tienden a aparecer en las primeras etapas de la enfermedad, cuando la persona comienza a transitar el proceso de enfermedad del mal de Parkinson, donde empieza a perder su motivación, la confianza en sí mismo, empieza a apoyarse y a depender de las personas que lo rodean, con los que convive, de sus familiares. Empieza a notar de que la autonomía que tenía antes, la buena memoria que tenía antes, la buena recepción que tenía antes, puede ver y sentir en carne propia cómo lo va perdiendo y cómo va disminuyendo su calidad de vida, su memoria y un montón de cuestiones que tienen que ver con la parte cognitiva. Y eso genera, obviamente, desmotivación, genera desconfianza, genera vulnerabilidad, en algunos casos genera irritabilidad, apatía, aislamiento, y pueden desembocar en otras cuestiones más, como podemos ver en el material de estudio. También lo que tiene que ver con trastornos deglutorios, de masticación, con cambios en el habla, con problemas urinarios y de estreñimiento, y tenemos un sinfín de síntomas que tienen que ver con esta enfermedad de Parkinson. Problemas en la piel, problemas para dormir. Es importante poder diferenciar lo que es el temblor esencial. En la página 8 del material de estudio podemos explicitar y ver en detalle lo que es el temblor esencial.
lo que tiene que ver, se lo llama temblor esencial benigno o temblor familiar, y es una afección común que tiende a ser hereditaria y evoluciona lentamente con el tiempo. Generalmente es un temblor en ambas manos de manera igual y que aumenta al moverlas o agitarlas. El temblor puede involucrar la cabeza, generalmente. No afecta a las piernas. El temblor esencial no es lo mismo que la enfermedad de Parkinson y generalmente no lleva a ella, aunque en algunos casos las dos afecciones se pueden superponer en una persona. Las personas con temblor esencial no tienen otras características parkinsonianas. También nos encontramos con lo que se conoce como el parkinsonismo juvenil. Es un grupo de trastornos con características y síntomas similares a la enfermedad de Parkinson. Hay casos en los que la causa se sabe o se sospecha, donde los síntomas son el resultado de otro trastorno. Esto lo determina obviamente el neurólogo y un equipo interdisciplinario. Las diferencias del parkinsonismo juvenil con la enfermedad precisamente del Parkinson que venimos hablando y tratando, en principio, y la brecha más larga entre uno y otro es la edad de origen donde aparece. Mientras que en la enfermedad de Parkinson es alrededor de los 60 años, de ahí en adelante. En parkinsonismo juvenil, como la palabra lo indica, suele aparecer antes de los 20 o 21 años. Entendemos también que dentro de este parkinsonismo juvenil se acentúa la teoría de un origen genético. En cuanto a la enfermedad de Parkinson, precisamente, es de origen multifactorial, como hemos hablado anteriormente, que tiene un componente un tanto genético, tiene un componente con el estilo de vida, con la forma de vida, con cuestiones ambientales, sociales, en fin, multifactorial. Esa es la diferencia principal, ¿no? Tanto como con la edad, con el parkinsonismo juvenil. En cuanto a los síntomas, encontramos una diferencia también, que es que el parkinsonismo juvenil denota una rigidez más acentuada, pero no tanto en temblores. Y esa es una de las principales características también con el parkinsonismo juvenil. Suele presentar buenos resultados ante el levodopa, igual que la enfermedad de Parkinson, aunque en el parkinsonismo juvenil puede presentar efectos adversos en lo posterior. No así en la enfermedad de Parkinson, que tiene una buena respuesta al tratamiento. En cuanto a terapias, tratamiento y entender un poco cómo se trata esta enfermedad, primeramente entender de que esta enfermedad no tiene cura. ¿Sí? La enfermedad de Parkinson no se cura. Podemos hablar de medicamentos, podemos hablar de cirugía, podemos hablar de oxigenación hiperbárica, que tiene efectos antiinflamatorios y redistribuye el flujo sanguíneo a nivel del sistema nervioso central. Podemos hablar de masajes terapéuticos, yoga, hipnosis, acupuntura y la técnica de Alexander. Y en cuanto a lo que es el tratamiento farmacológico, tenemos también que discriminar tres tipos de categorías o de medicamentos que pueden ser muy efectivos en lo que respecta a la enfermedad de Parkinson. Básicamente, en primer lugar, tenemos los que son precursores de la dopamina, que su efecto es aumentar o incrementar el nivel de dopamina. Ahí tenemos levodopa, conocido. En segunda instancia tenemos los agonistas dopaminérgicos que imitan la acción de la dopamina. Y en tercer lugar, los inhibidores del metabolismo de dopamina, que lo que hacen es evitar que se degrade la dopamina existente en el cerebro. Eso es lo que tiene que ver con lo que es el tratamiento farmacológico dentro de la enfermedad de Parkinson. Finalmente, y hablando de los roles y las funciones del acompañamiento terapéutico en la enfermedad de Parkinson, comprender que la principal tarea o función de la T será conocer, escuchar para luego poder contener al paciente. El conocimiento de los síntomas es fundamental. Poder conocer
todo el cuerpo de la enfermedad, cuáles son sus etapas, cuáles son los síntomas iniciales, cómo es que va avanzando, progresando la enfermedad y cómo se van acelerando gradualmente los síntomas, cómo se van intensificando los síntomas y cómo podemos observar en el día a día de nuestra función con el paciente, cómo esa enfermedad va avanzando y los síntomas se van intensificando. Tomar conocimiento, tener conocimiento y poder observar es fundamental para poder ejercer un buen acompañamiento efectivo y con buenos resultados. Otra de las cosas importantísimas es poder conocer al acompañado en la escucha y el diálogo, poder conversar, poder oír su discurso, poder escuchar qué es lo que está diciendo, cuál es su subjetividad, cuáles son sus miedos, qué es lo que está sucediendo en su interior para poder acompañarlo de una manera objetiva. En cuanto a las funciones de la T también, depende de la edad del paciente, si es que no está en etapa de jubilación y está todavía en el campo laboral, es posible, es probable tener que acompañarlo, tener que salir, también a terapias ambulatorias, fisioterapia, masajes, especialistas, etcétera, etcétera, como a traslados, cuestiones laborales, como decía anteriormente. Y algo sumamente importante, estamos en la página 10, ¿sí? del material de estudio, hablando de los roles y funciones del acompañamiento terapéutico. Estar siempre atenta siempre a los avances de la enfermedad, a los cambios que se vayan produciendo, tanto en la parte fisiológica, en lo motor, como también así en la medicación que le hayan suministrado, si es que la van modificando, aumentando, para poder supervisar que se encuentre bien administrada, cómo van siendo los efectos de los medicamentos, más que nada cuando también hay cambios de medicación o aumento de dosis. Estar siempre atento a cómo esto repercute en el paciente y obviamente, como siempre hablamos, siempre estar en completo diálogo y comunicación con el equipo interdisciplinario. Sabemos que no trabajamos solos, sino que trabajamos con un equipo interdisciplinario. Entender que hay que estar sumamente receptivo a lo que el paciente exprese, todo lo que pueda llegar a sucederle en todos los aspectos y en todos los ámbitos en los que pueda llegar a moverse, en todos sus círculos sociales, desde lo laboral, desde la parte clínica o médica, con sus terapias, con sus citas o visitas al médico, desde lo familiar, desde lo social, con los vecinos, con las actividades que pueda llegar a tener en lo barrial, en su barrio, en su localidad. Estar siempre receptivo a lo que pueda expresar, a los cambios de humor, a la ansiedad o depresión presente, absolutamente a todo estar atento y receptivo para poder contener, para poder sostener y para poder abordar de manera efectiva el acompañamiento terapéutico en alguien que tiene Parkinson. Sumamente importante en personas que atraviesan esta enfermedad, estar atento al ambiente laboral, como también al ambiente familiar. El ambiente familiar es sumamente importante. Es una enfermedad que afecta obviamente lo cognitivo y que tienden a perder la confianza, la autoestima, a desmotivarse y a sentirse vulnerables y a dejarse caer sobre los familiares, sobre los que los cuidan. Hay que fortalecer sus vínculos familiares, hay que estar presente en esa área y estar atento también a todo lo que lo rodea a nuestro paciente. En cuanto a nuestra tarea, principalmente, pero de manera principal, prioritaria diría mejor, es conocer, ¿sí? con el equipo interdisciplinario el diagnóstico, ¿sí? si existe medicamentos que le puedan estar suministrando, estar en pleno conocimiento del diagnóstico médico, de la medicación y obviamente del estadio de esta enfermedad, de la etapa de la enfermedad que esté atravesando. Sumamente importante para poder
pararnos en tiempo y espacio con esta enfermedad y poder realizar un trabajo realmente efectivo con nuestro paciente. Sin ir más lejos, la idea principal y función del acompañante terapéutico es que la actividad de la vida diaria de nuestro paciente sea más agradable, sea sencilla y con la menor cantidad de complicaciones posibles. Ese es nuestro trabajo, tratar de que su día a día sea lo más agradable posible, poder contenerlo, poder ayudarlo, poder escucharlo y poder velar también por su seguridad en cuanto a lo farmacológico, a lo que tiene que ver con sus terapias, con todo lo que conlleva esta enfermedad. Así que debemos estar atentos, ojos bien abiertos, oídos bien abiertos, en tiempo y espacio con nuestro paciente y sobre todo cuando la enfermedad va avanzando, cuando va pasando el tiempo y se puede ver el progreso de esta enfermedad, es muy común que necesite más de un acompañante y ahí es necesario que podamos tener buen diálogo, buena comunicación con nuestros colegas, como también con el equipo interdisciplinario, para no superponer las tareas, no sobrecargar con tareas al paciente, a la familia, y poder tener un buen diálogo, una buena continuidad del trabajo de manera con equipo. Así que espero que haya sido claro, espero que haya evacuado tus inquietudes, tus dudas y que te haya dejado de manera clara y sencilla de qué se trata la enfermedad de Parkinson, cómo es que surge y cómo es que actúa en los individuos la enfermedad de Parkinson. Te mando un saludo, mi nombre es Damián Simón y estamos en contacto para un nuevo video.